Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 29 de septiembre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que tenemos que empezar con ese estudio presentado por la Contraloría General, o más bien por el INEC. Una gran encuesta sobre temas polémicos, vamos a decirlo mal y pronto. Ahí, pues, los panameños apoyan abrumadoramente que se dé clases de educación sexual. Lo de la eutanasia no te lo tienen muy claro, la rechazan los que la entienden. Igual rechazan, bueno, aprueban también que la comunidad LGBTQ tenga los mismos derechos que todo el resto de los ciudadanos, pero es contradictorio, porque una abrumadora mayoría, cerca del 80%, desaprueba el matrimonio igualitario y todavía más desaprueban que parejas del mismo sexo adopten. También aprueban en gran medida el uso del cannabis medicinal, pero rechazan ampliamente el uso del cannabis recreativo. Un día también en el que, bueno, vamos a hablar de temas. Esta presentación viene el diálogo, lo presenta la sustentación del Ministerio de la Presidencia ayer en la Asamblea, en una de las últimas sustentaciones, y en el mundo ya está degradada a tormenta tropical, pero vaya destrozos que ha provocado en la península de Florida. Los vientos con que llegó, sobre todo Sarasota, Fort Myers y la bahía de Tampa, eran de 241. Solo le faltaron 10 kilómetros para llegar a la categoría 5. Los destrozos se están calculando en 70.000 millones de dólares y, bueno, hay lugares enteros pues totalmente anegados y sobre todo los primeros pisos de muchos de los edificios del frente de playa. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente Radio y por Canal 21 Next TV. Oiga, me gustó esa definición que dieron ayer un escritor sobre Bolsonaro. Una combinación de cómico, payaso televisivo y presentador de televisión. Este perverso. Y pastor. Oiga, permítame, Fernando, hacer un alto de un minuto para enviar mi más profundo tristeza, para entregarle a ustedes mi más profunda tristeza y expresar mi solidaridad por la familia Pimentel. Ha muerto la maestra Inés Pimentel. El 26 de septiembre, su entierro va a ser los próximos días, no sé, no tengo la fecha, cuando la tenga se las doy. ¿Quién era la maestra Inés Pimentel? Ella fue mi maestra, Fernando, de cuarto grado. Wow. Una de las mujeres educadoras que más influyó en mi vida. Quizás puedo decir, con el permiso de la maestra Delia Castillo y Dora Sousa, y Tito Rodríguez, ella fue una de las maestras que más influyó. Era una maestra firme en el salón, conocía su materia, se preocupaba porque nosotros aprendiéramos. Y yo fui a su casa muchas veces y ella los maestros de antes se preocupaban porque nosotros los pobres aprendiéramos. Y ella es una educadora de esas que merece un sitio de honor. Inés Pimentel siempre estará en el recuerdo de quienes fuimos sus alumnos eternos, porque de ella aprendimos muchas cosas. Ojalá nuestros maestros se miren en ese ejemplo. Una de esas profesoras era su tía. Tía Nori. Nori Correa era para nosotros el manto de la protección y del conocimiento. Eso era la profesora Nori Correa para todos nosotros. Bueno, quiero destacarle, Fernando, usted vio la entrevista que le hizo José Luis a Sandra Otero. Otero, sí. Si hay algo que le despierta el interés de los niños, es la cultura, la lectura, el ballet, el conocer, digamos, las cosas que nos llevan a ser seres humanos, a entender esa necesidad de ir a lo sublime. Y ello me destaca, Fernando, que hoy aparece en La Estrella de Panamá un artículo de ese gran intelectual panameño, profesor, escritor, vaya a decir, ese gran panameño, Enrique Jaramillo Levy. Enrique Jaramillo Levy. La minificción como emprendimiento literario, se refiere al minicuento, en términos más concretos. Esa
parte de la literatura, del género literario que nos permite a nosotros, sobre todo en el minicuento, son cuentos muy pequeños. Nosotros que venimos del interior, nacimos con el cuento de nuestras abuelas. Chamarín era uno de los hombres que más disfrutaba ese género. Y nosotros tenemos grandes cuentistas. El cuento es entre la ficción y la realidad. Y el minicuento se acerca más a la realidad que a la ficción. Es una mezcla literaria importante. Este artículo de Jaramillo Levy es un regalo que él nos hace. Está escrito magistralmente, se lo recomiendo, Fernando, que lo lea. Lo que escribe don Jaramillo siempre es porque eleva el espíritu. Un saludo a don Enrique Jaramillo. Nosotros tenemos grandes cuentistas. Raúl Leis. Rebarría. Así, ¿verdad? O sea, nosotros olvidamos, y esos son los hombres. John Ruiz, bueno, hay muchos. Es que yo creo que no me gustaría entrar porque uno siempre... Pero les recomiendo que se lean este artículo que aparece en la Estrella de Panamá de uno de nuestros grandes talentos, Enrique Jaramillo Levy. Pero vamos al menú que le tenemos informativo para este día. Y mírenlo con lo que está ocurriendo en Panamá. Por ejemplo, miren las sorpresas que se dieron ayer. Ayer el vicepresidente y ministro de la presidencia estuvo presentando el presupuesto, lo que debía ser una cosa rutinaria. Se convirtió en un debate inusual para los que estaban allí. Claro. Y todos los que quieren mirar estas cosas, les recomiendo que miren la intervención que hizo el diputado Juan Diego. Yo siempre les recomiendo a los jóvenes políticos que cuando van a hacer una argumentación de cifras, use cifras reales, no lo que escucha por ahí. Él hizo unas preguntas y de interrogador quedó interrogado, porque la intervención del vicepresidente fue contundente en darle una respuesta al diputado. Les recomiendo que más tarde vamos a hablar sobre esto que pasó ayer, pero también vi la comunicación del ministro costarricense, que obtuvo una respuesta para mí, Tobar, para mí exquisita, del ministro de Comercio de nosotros. Y de Anavip, de Federico Alfaro. De Federico Alfaro, que me pareció genial. 3 tuits. En realidad, este ministro, que viene de un gobierno de Chávez, que es un gobierno de esos gobiernos que anda a saltos y avances y retrocesos. Ensayo y en error todavía. Que están lejos de la política, no entienden la política y quieren, la primera cosa que se le ocurre, la disparan. Bueno, creo que hoy recibió una lección de nuestro ministro de Comercio, pero también, y respaldo 100%, eso es lo que digo, 100% por conocer el problema que estamos discutiendo, el comunicado de ANAVIP, la Asociación Panameña Nacional de Avicultores, en respuesta a esta irrespetuosa intervención del ministro costarricense contra Panamá. Y espero el pronunciamiento de los dirigentes políticos panameños. Nosotros no lo podemos permitir que él se esté refiriendo a nuestro país, como lo hizo. No lo podemos permitir, punto. Además, esto está en una controversia. Lo que debe es argumentar sobre estos temas. Costa Rica se ha convertido en un centro de importación clandestina para Panamá, violando normas claras del comercio internacional. Entonces nosotros tenemos que proteger nuestra producción. Eso lo debe saber el ministro, por eso me encantó la forma como le respondimos. Y respaldo 100% la posición de ANAVIP en esta pelea. Y la del ministro de Agricultura nuestro, que ha sabido de enfrentarse a todo esto, y los lácteos y todo. Esto es un problema. Uno siempre debe saber cuando las batallas se están dando, cuándo está en juego el prestigio del país. Creo que era un poco lo que le quería decir el vicepresidente a Juan Diego. Cuando usted te habla, piense en su país. Bien. Veamos algunas cosas. Este domingo, Fernando, se va a celebrar una de las elecciones más importantes de nuestra región. Quiero darle los primeros datos porque mañana le voy a hacer un análisis sobre esto. Voy a utilizar las encuestas, porque hay un conjunto de encuestas. Todas las encuestas en Brasil coinciden en que en esta primera vuelta
va a ganar Lula. Debería ganar Lula. Voy a tomar datos de Datafolia, que es la más completa. Es la más completa. Pero hay cantidad, mañana le voy a hablar sobre todas, en diferentes rangos. E incluso hay un grupo que ya se decide porque la victoria de Lula sea en la primera vuelta. Pero usted debe recordar algunas cosas, guárdelo en la mente para cuando vea el domingo. El domingo no solamente se van a hacer elecciones presidenciales en Brasil. Brasil es un país que tiene aproximadamente 212 millones de habitantes. Y hay 156 millones de votantes, de los cuales aproximadamente 9,2 millones son nuevos votantes. La mayoría son jóvenes, sin duda alguna. En la encuesta de Datafolia, si las elecciones fueran ayer, Lula hubiera ganado con el 47% y Bolsonaro obtendría 33%. Hay otras fuerzas, Gómez tendría 7%, Simón Tibet tendría 5%. Son gente progresistas, no son de la derecha, estos últimos que le he mencionado. Datafolia dice que si vamos al voto neto, porque esas son la votación general, en el voto neto, Lula podría obtener el 50%, más un voto que es lo que necesita para ganar en primera vuelta. Que no sé si superas el 40% y llevas más de 10% al que va detrás. Aquí es 50%. Es 50% más uno. Okay, porque en no varios países de América Latina... En Brasil la ley es clara, es 50% más un voto. Uno, no 1%. Pero ¿qué está en juego en Brasil también? Está en juego las 27 gobernaciones. Recuerda que Brasil es una república federal. 27 gobernaciones que también se rigen por el mismo principio de elegir presidente. Es decir, el que no obtiene el 50%, los dos primeros van a la segunda vuelta en los legisladores. También se elige toda la Cámara, el 100% de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y todas las legislaturas estatales. De manera que es una mega elección. Mega elección. Mega elección. Una cosa es importante que usted tenga en consideración, que Bolsonaro ha venido diciendo que las Fuerzas Armadas van a llevar una votación paralela. Bien. El organismo institucional, que es el Tribunal Electoral brasileño, ha dicho categóricamente que las Fuerzas Armadas no van a llevar, ni están autorizadas para llevar, ni nadie está autorizado para llevar ningún conteo paralelo al que lleva el Tribunal Electoral. ¿No? Lo que se ciñe sobre Brasil es la posibilidad de un golpe, pero eso es una posibilidad. Esos son más deseos de la atorrancia que dice a veces la estructura política del señor Bolsonaro. Pero mire algunos datos que usted debe tener. Lula ha corrido, esta sería su sexta participación electoral. En el 89 perdió, en el 94 perdió, en el 98 perdió, en el 2002 ganó, en el 2006 ganó, y en el 2018 lo sacaron. El juez amigo suyo, Moro, en un proceso, y hoy vuelve con la probabilidad de ganar. Pero le adelanto algunos datos. El porcentaje de negatividad de Bolsonaro, de acuerdo a esta encuesta, es de 56%. Y coincide con la mayoría de las encuestas. El porcentaje de negatividad de Lula da Silva es de 36%. Ahí hay un evento, yo no conozco nadie en la historia que haya ganado una elección con tanto rechazo. Pero además de eso, un dato curioso. La reivindicación de Dilma Rousseff. El 67% de los jóvenes jamás votarían por Bolsonaro. Y el 62% de las mujeres no votarían por Bolsonaro. Donde Bolsonaro es fuerte y ha crecido durante los últimos días es en el movimiento evangelista. Sí. Y en los sectores agrarios, en donde el agronegocio en Brasil, que es poderoso, de la soya y la tiene fuerza, y allí ha crecido porque él ha permitido la utilización de la selva amazónica para expandir el cultivo de la soya y el cultivo de la ganadería extensiva y no extensiva. De manera que en ciertas áreas Bolsonaro tiene un incremento, en otras, como el sector de las mujeres y de la juventud, tiene un amplio rechazo. Estas son elecciones importantes. Mañana le vamos a dar algunos datos más para que usted siga sobre esto. Pero quiero hablarle de varias cosas más.
en el mundo se está reportando, usted tiene que ser bien cuidadoso con esto que le voy a decir. La empresa madre de Facebook, Metaverso, ha descubierto centenares y miles de cuentas falsas que desde Rusia y también en Europa han intentado y han suplantado la identidad de más de 60 medios de comunicación con la propaganda rusa de que lo que hay en Ucrania es la lucha de liberación de que da Rusia del neonazismo y que las regiones de Donbass son parte integral de Rusia. La mentira de Rusia que ha penetrado en los órganos y que ya Europa ha advertido y ha sacado de la propaganda, está la guerra cibernética, y además han encontrado en los Estados Unidos ahora una fuerte intervención de China en la campaña electoral intermedia, particularmente en ataques contra el gobernador de Florida, DeSantis, contra el de Texas, contra el senador Cruz, utilizando argumentos más fuertes, liberales o izquierdistas, para llevar también un nivel de dispersión del voto en el Partido Demócrata. ¿Qué hizo Metaverso? Sacó miles de cuentas de Facebook que se repiten después en Twitter. ¿Por qué le cuento esto? Porque la guerra cibernética no lo debe sorprender a usted. No tome como ciertas cosas que se publican, porque de un lado y de otro, no estoy hablando... sí, bueno, que es lo que Estados Unidos ha hecho toda la vida en las elecciones en América Latina. En la guerra, en América Latina, en la guerra está planteada en todos los niveles. En todos los niveles. De lo que traes llevas. Por eso usted tiene que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, apareció el martes en una feria tecnológica en Beijing. Y el 16 de octubre, de este próximo mes, tendrá su congreso. Pero eso no quita que ha habido problemas internos en China. Exacto. Hay purga. Y también en Rusia se han interceptado, de la tecnología norteamericana e inglesa y francesa ha detectado soldados rusos refiriéndose en malos términos al señor Putin. Y lo conocemos porque la inteligencia norteamericana ha comenzado, igual que la inteligencia global, a divulgar una gran parte, más del 80% de la información de inteligencia que llega sobre Ucrania, la están divulgando, haciéndola pública. En el momento, ¿y por qué le cuento esto? Porque se ha producido un evento bien complicado y de tremenda importancia, que ha sido el sabotaje a las líneas de conducción del gasoducto construido por Rusia, el Nord Stream 1 y 2 y 3, que por la magnitud se presume, mira la palabra que uso, que fue un sabotaje. Hay ya medios de comunicación que ese sabotaje se lo atribuyen a Rusia e incluso a una unidad especializada que tiene Moscú para esto. Así es. Lo cierto es que no sabemos qué está pasando. Lo que sí sabemos ya es que está inutilizado. Y como consecuencia de eso, no tendremos Europa gas, y hay que buscar otras alternativas que ya están surgiendo en el mundo. Y esto ha tenido un impacto globalmente. Ayer las acciones norteamericanas subieron. El dólar. El rublo se desploma. La acción de Putin, hoy sabremos que él quiere coger todas estas regiones que le mandó a hacer un referéndum inventado de él, con intervenciones como si alguien interveniera en nuestro territorio y hiciera una elección, pues. Sí. Entonces, todas estas cosas están pasando en el mundo. Sea muy cuidadoso. Estamos en una guerra global de información, contrainformación. Entonces, sea cuidadoso cuando lea y cuando use información. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo, esta pelea con Costa Rica, este problema, cómo terminó el proceso de Odebrecht, las consecuencias para Rómulo Rux de lo que pasó con el fallo del Tribunal Electoral y el aprendizaje que deben hacer nuestros jóvenes
cuando quieran ir a debates y no están preparados. A la vuelta. A la vuelta.